Puede ser que ¿Qué? no. ¿Que no se haya notado? No sé, me habían dicho. No, no, si ahora justamente puse No, antes. justamente antes de irme paré la grabación. Sí, claro. Bueno, Bueno, pues la profe está grabando. acabo de poner así. Yo tenía distinto porque solo. Sí. ¿Qué pasa acá? En resumidas cuentas, el circuito ahora es así. ¿Estamos? ¿Cómo? Ahí sí van a tener un problema. No los quieran matar tan rápido. Hay que saber la corriente de base. Hay que ver qué corriente pasa. Muy buen punto. Si ves el otro circuito, no debería de pasar 21. ¿Cómo? No debería pasar la corriente de 21 con. No, mentira. Pero estarías igual ahí, nada más que el final te cambiaría. A ver, en el circuito anterior vamos a hacer las cosas. Y hasta el punto 6 estarías igual. Es que es otro circuito. Claro. Acá tenemos 42,3 amperes. 42,3 amperes. Acá tenemos 4,23 volt. 4,23 volt. Acá tenemos 220 menos 4,23 menos 4,23. Hay que ver cuánto es esto. 212, 216, 215 volt. Aproximadamente. Entonces acá tenemos 211. Acá tenemos 2,1 amperes, 21,1 amperes. Acá tenemos 42,3 menos 21,1 nos da 21,2 volt. Acá tenemos 2,12 volt. Acá tenemos. Estos son amperes. Voy a revisar esto. Esto me está dando 212 volts. No, no puede ser. Imposible. Entonces tenemos que meter más decimales todavía. A ver si terminamos de corregir y que aparezca con valor 2,1 relativamente aceptable. ¿Estamos? Eso es lo que tenemos que corregir del ejercicio anterior. Ahora, de este ejercicio cambia la cosa, porque ahora el circuito es, como rato de cuentas,
Perdón, le hago una pregunta. Sí, Puede ser que no dé porque también nosotros habíamos calculado la corriente. Sí, sí, también estuvimos haciendo algunos redondeos acá en claro, la de resistencia. exactamente. Entonces, cuando nos dio la corriente, la tomamos en 42,3 Sí, y capaz era 40. pero nuestro circuito ahora es así. RH2. Y entonces, Tiene que falta ahí el RH más. sí. Entonces, ¿qué podemos decir en este circuito? Que estas dos están en serie. Y sigue siendo RHT 2011. Que estas dos están en serie. ¿Sí? Y que estas dos están en serie. Uno dice, che, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque acá tenemos RCAT 0,2 ohms. Esta de 10 ohms sigue siendo 10 ohms. Esta RL12B sigue siendo 10,1 ohms. Pero esta resistencia viene acá. RHT 2000 ohms. Está acá. ¿Estamos? Ah, y acá me falta RCB. ¿Por qué va ahí? Ah, 0. Esta, porque está entre este punto y este punto. Y esta, que está entre este punto y este punto. Son estas dos. Esta es esta. Esta está. Esta está. Este es el circuito. Tiene resistencias del mismo valor que el circuito anterior, pero conectadas de distinta manera. Y entonces, ¿qué pasa? Y bueno, acá, estas dos, justamente nos da esto, ¿no? No. Es otra cosa. Vale. Ahora por como Claro. ¿Cómo es producto sobre sumas? Sí. RP1 10,1 bien. por RHT por 2000 sobre 10,1 más 2000. Y si hacemos esa cuenta nos da aproximadamente 10,1. Es como 0,4. No sé. 10,04. Bueno, 10,04. ¿Por qué da aproximadamente 10,1? Porque la otra resistencia es mucho más grande que la anterior. ¿Cuánto? Más o menos. 200 veces. Entonces, como es 200 veces más grande una resistencia que la otra, el paralelo es prácticamente la máxima. Piensen en una cosita respecto al paralelo de resistencias. Gráficamente podemos demostrar que el paralelo de dos resistencias, RA y RB, se puede estimar así. Esto es R paralelo. O sea, tomo RA, tomo RB, RA lo reboto acá a 90 grados, RB lo reboto acá y uno, los extremos. Y entonces acá donde se cruzan, es justo arriba de este punto y que hizo la resistencia del paralelo. ¿Estamos? Bien. ¿Qué pasa si tengo una resistencia RA y una resistencia RB? Mucho más grande. Cuando unimos los puntos, acá, ¿qué pasa? Es más chica, ¿no? Es más chica, sí, pero prácticamente igual a RA. Bueno, eso es lo que está pasando acá. ¿Vamos? Después, ¿cómo sigue esto?
RCB, 0,1. RL2CB y esto es RP1. $10,04. ¿Sí? Ya hicimos estas dos en paralelo. Acá, ¿qué sucede? Estas dos quedan en serie. De 1, 10 ohms. Y estas dos en serie. RCB, que bueno, que vale 10,14 ohms. RP2, RCAT, 0,2 ohms. Y después ahora tenemos el paralelo de estas dos, 10 en paralelo con 10,14. Esto lo llamamos RP2. 10 por 10,14 sobre 10 más 10,14. ¿Cuánto da esto? Aproximadamente da 5. Así que RP2 da 5 ohms. 220 volts. Y ahora nos queda de vuelta el circuito simplificado. R total con 5,2 ohms. Y E que vale 220. El circuito final nos dio el mismo. O por lo menos muy parecido. ¿Y ahora qué hacemos? Calculamos la corriente. Y vale E sobre R total, es decir, 220 sobre 5,2 ohms, y esto nos va a dar 42,3 ohms. ¿Correcto? ¿Dudas? ¿Sí? ¿No? ¿Y ahora qué hacemos? La corriente para allá y No. ¿cómo se comporta la corriente? 1, 5, no. 42,3 amperes. 42,3 amperes. Calculamos esta caída de tensión y esta caída de tensión. 4,23 volt. 4,23 volt. Calculamos esta tensión. Que sale de ser 220 menos 423 menos 423. ¿Estamos? 411 volts aproximadamente. Y entonces calculamos esta corriente, 6, como 200, disculpen, 21,1 amperes. Y entonces acá, ¿qué pasa? Queda 21,3. 21,2. 21,2 amperes. Eh, 2,12 volt. ¿Y acá qué pasa? Bueno, acá no tenemos una cuenta directa para resolver esto. Porque esta corriente de 21,2 llega a este punto, ¿no? ¿Y ahí qué hace? Se divide. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para calcular cuánto va para cada lado? Y si tuviéramos esta tensión dividido resistencia, nos da esta corriente. ¿Pero tenemos esta tensión? No. No, porque acá hay otra resistencia. ¿Vamos? ¿Y acá?
¿Tenemos esta tensión para calcular esta corriente? Poco. Entonces, en estos casos es posible que tengamos que apelar al circuito que está acá. En resumidas cuentas, acá tenemos 211 volt. ¿Sí? Acá tenemos 2,12 volt. Y entonces acá, ¿qué tenemos? Si acá tenemos 211 y acá 2,12. Acá tenemos aproximadamente 209 volt. Volt más, volt menos. ¿Sí? ¿Qué corriente circula por acá? ¿Y qué corriente circula por acá? Ahora sí podemos calcular. Esta es 209 dividido 10,1. 20,9 amperes. Y acá tenemos 209 dividido 2000. ¿Vamos? 209 dividido 2000, ¿cuánto da? 0,1. 0,1 amperes. ¿Sí? Entonces, esto lo calculamos en quinto lugar, esto en octavo lugar, esto en noveno lugar, décimo y onceavo lugar. ¿Sí? Y entonces ahora tenemos información que podemos traer acá. $20,9 amperes, que calculamos en décimo lugar, y 0,1 amperes, que calculamos en onceavo lugar. Y esto nos da aproximadamente 100 volt. 100 volt. Y después también podemos calcular estas tensiones. ¿Vamos? Pero independientemente de eso, pregunta, ¿esto representa un peligro para las personas? Sí, ¿por qué? ¿Qué corriente está circulando por las personas en este momento? 0,1 amperes. ¿Y eso en miliamperes cuánto es? 100 miliamperes. ¿Es mayor que 30 miliamperes? Sí, esto es un peligro. ¿Vamos? Esto es un peligro. Entonces, fíjense cómo tomar el sistema físico, llevarlo a un circuito eléctrico y resolverlo, nos permite discernir si un circuito es peligroso o no para las personas. Ya nos eleva un poco más por arriba de, si tocas el circuito te morís. Ahora ya tenemos herramientas para empezar a preguntarnos si cualquier situación en donde uno toca el circuito es peligroso. ¿Vamos? Y entonces esto nos deja en condiciones de empezar a poder discutir temas de seguridad en serio. Vamos, y no, por las dudas, tomamos medidas de precaución. Sí. Esto es un poco lo que yo había apuntado antes de iniciar a los dos pares con las dos manos, ¿no? Va por ese lado. Bueno, acá necesitas el concurso de 2 personas para hacer esto. A lo cual ya no podés decir que las dos tienen algún problema. Ahora, si una sola persona va y toca los dos cables por separado, la persona tiene un problema previo antes de tocar el circuito, que debería ser tratado. Acá lo que estamos tratando es de evitar un accidente. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna duda con esto? Sí. ¿Cuál? A ver, una de esas personas puedo estar yo en mi casa tocando un cable. Sí. Y también puede ser que está mi vecino de arriba que está tocando otro. Sí. Claro. Sí. Con lo cual, claramente, acá tenemos un problema, ¿no? Cuando dos personas tocan
una el positivo y otra el negativo, sea acá afuera o sea acá adentro, Sí, sí. tenemos un problema. ¿Estamos? Tenemos un problema. Por eso Bien. cada vez que yo toco me pego una patada, básicamente. Porque en Eh, algún lado no. alguien está tocando. ¿Cómo? Cuando yo toco, sí, me pego una patada porque en algún lado alguien o algo está tocando. Algo. Algo, bueno, está bien. ¿Sí? Bien. Para eso existe el interruptor diferencial. Por eso termina existiendo el interruptor diferencial automático. Efectivamente. ¿Mm? El problema es que, ¿dónde pones vos el interruptor diferencial automático? Y el tablero. ¿Cómo? Un tablero. Tablero de entrada. Sí, siempre. ¿Pero en dónde? Para tu casa. En el tablero de mi casa. O sea, acá. El tablero principal también. Sí. Ahí pongo el toroide, el anillo de hierro que abarca los dos cables. Después vamos a hablar un poco de cómo funciona el interruptor diferencial. Pero en líneas generales, ¿qué es lo que hace el interruptor diferencial? Detecta si la corriente que viene por acá es distinta de la que vuelve por acá. ¿Vamos? Y entonces, si detecta que es diferente, esas dos corrientes son diferentes, y esa diferencia supera un determinado valor, abre el interruptor diferencial. ¿Correcto? El otro interruptor, ¿dónde lo voy a poner? Lo voy a poner acá. ¿Estamos? O sea, lo ponemos en la entrada de cada una de las casas. ¿Sí? Bien. El problema es que estas dos personas no producen, no solamente están en casas distintas, sino que están fuera de las casas. O sea, acá la corriente que viene por acá y que vuelve por acá es la misma. Este interruptor se queda tranquilo. Este interruptor también, ¿no? La corriente que viene por acá es la misma que se viene por ahí, ese interruptor se queda tranquilo. Estas dos personas están tocando el circuito en la vía pública. O sea, donde no deberían estar metiendo los dedos. ¿Por qué? Porque las únicas personas que están autorizadas a tocar esa parte del circuito, ¿quiénes son? Los empleados de la empresa distribuidora, que, entre otras cosas, saben o deberían saber lo que están haciendo porque están debidamente capacitados. ¿No? Por supuesto. ¿Ah? Se le preguntará porque trabajan en el oro. Y nunca pasó ni volverá a pasar este tipo de problemas, ¿no? No hay sector diferencial en las redes de esa, obviamente. ¿Estamos? Pero tienes que trabajar con seguridad. O sea, la única forma en que pudiera haber un interruptor diferencial automático protegiendo a estas personas es si estaría acá el interruptor diferencial. ¿Y saben qué? Es casi. No, porque cualquier cosa que pase por ahí abre el interruptor y deja sin servicio a todas las empresas y a todos los consumidores. Y la empresa distribuidora recibe una multa por interrupción de servicio. Entonces, la gente común que no está, no entiende los riesgos eléctricos, no está autorizada a estar manipulando la red eléctrica. Solamente podemos llegar a hacer algo desde acá para dentro de nuestras casas. ¿Estamos? Bien. Aún si existiera la posibilidad de que pusiéramos un interruptor diferencial acá, si existiera esa posibilidad, les cuento, si van dos personas y uno toca acá y la otra toca acá, el interruptor diferencial actuaría si pusiéramos el interruptor diferencial acá. ¿Correcto? Actuaría. Pero eso no evita que nosotros suframos la sensación de electrización. O sea, lo vamos a sentir el choque eléctrico. ¿Está? Vayan cambiando la patada por la electrización o electrocución. ¿Estamos? El choque eléctrico lo vamos a sentir. Y para algunas personas que están media delicadas del cuore, del corazón, esto no es saludable. Porque las puede llegar a producir arritmias, cosas de ese tipo. Por lo tanto, deberíamos evitar que ocurran esas cosas. Además, no necesitamos el concurso de dos personas para hacer esto. Supongamos que accidentalmente pasó esto.
Una escalera de metal, por supuesto, ya que hacemos las cosas, suframos accidentes, nos vamos con una escalera de madera, tocamos el cable con una escalera de metal. En ese caso, RH1, ¿qué pasa? La resistencia de la escalera, que es de metal, es de un bajo valor. ¿Estamos? Es de un bajo valor. ¿Y en el circuito qué ocurre? Acá que nos queda 1000 ohms. 1000 ohms, 209 volts, 0,2 amperes. Pero todavía. ¿Estamos? Entonces, si alguien dejó algo conectado así, accidentalmente, y yo después voy y toco este cable, voy a sufrir un accidente. ¿Mm? Vamos a tener un accidente. Bien. Y este fue el dilema con que se encontraron las primeras empresas distribuidoras de energía. ¿Vamos? ¿Cómo hacer para, si alguien tocaba el cable o si alguien apoyaba algo sobre los cables, cómo detectar este problema? ¿Vamos? ¿Cómo detectamos este problema? A los efectos prácticos, la empresa distribuidora de energía hizo. Puso acá lámparas de descarga. Lámparas de descarga. Lámparas gaseosas. ¿Qué son las lámparas de descarga? Son unas lámparas que con pequeña tensión no prenden. Y cuando superamos un determinado valor de tensión, se prenden. Muchas veces adentro no tiene filamento, lo que tiene son electrodos. Uno de los electrodos tiene una forma particular y, por ejemplo, entonces cuando empieza a descargar, brilla el electrodo. Y algunos tienen forma de virgen, otra forma de cruz, otra forma de elefante, otra forma de gato. O sea, más bien se usan para efectos decorativos. Bueno, acá no ponemos una lámpara para efectos decorativos. Ponemos acá unas lámparas que lo único que tienen que hacer es brillar. ¿Cuándo? Cuando la tensión supera un determinado valor. ¿Estamos? Por debajo de ese valor no brilla. Por arriba de ese valor brilla. Y esto, bueno, esto complica el circuito. Porque, ¿qué ocurre acá? ¿Ya? Ese es el símbolo. Y acá la vamos a representar. No es del todo correcto, pero para simplificar la vamos a representar con resistencia. Y entonces, supongamos que, por suerte, ninguna persona toca, pero sí alguien dejó la escalera conectada. ¿Vamos? ¿Cómo es el circuito? Acá están estas lámparas, ¿no? Y acá tenemos que poner la escalera a tierra. La escalera
Habrá que ver qué valor tiene la resistencia de la escalera. En general, nadie mide la resistencia de las escaleras porque nadie las diseña las escaleras para aplicarle tensión. ¿Sí? Pero para simplificar, supongamos que acá tenemos un ohmo. ¿Vamos? Y a estas lámparas le vamos a asignar de valor de resistencia 110 kiloohms. Esto es totalmente arbitrario. En realidad, el tema es bien sencillo. Con baja tensión no circula corriente. Si no circula corriente, la resistencia sería infinita. Y cuando supera un determinado valor de tensión, se quedan con ese valor de tensión y circula la corriente que sea necesaria. Y ahí la resistencia sería muy baja. Entonces, si el mismo dispositivo tiene dos valores de resistencia, bueno, supongamos que tiene un valor de 110 kiloohms y vemos qué pasa. Después, eventualmente, hacemos más complicado el modo de gráfico. Bueno, tenemos esto, gente. ¿Qué tenemos que hacer? El proceso de vuelta de analizar el sistema. Todo, pues si lo seguimos modificando y borrando esto, va a quedar un mamarracho. Volvemos a dibujar este circuito. ¿Sí? Y a partir de ahí empezamos a simplificar. ¿Qué tenemos? Y otra cosa, empecemos a hacer algunas simplificaciones para poder hacer la cuenta más rápido. Por ejemplo, a estas resistencias de los cables, ¿qué vamos a hacer? Directamente las despreciamos. Fíjense que tenerlas en cuenta lo que termina haciendo es complicando las cuentas. Buenas noches. ¿Estamos? Lo que termina haciendo es complicando las cuentas. Y entonces, ¿qué tenemos? RL1, 10 ohms. RL2, 10 ohms. ¿Sí? Resistencia de la escalera. La resistencia de la escalera. 1 ohm. ¿Sí? Y después, estas dos resistencias, RLA, RLB, de 110.000 ohms. Y este punto está conectado acá. Esto es tierra. ¿Estamos? Después me podrán decir, Pablo, pero la Tierra entre este punto y la Tierra entre este punto, ¿no tiene resistencia? ¿Y la respuesta cuál es? Sí. Obviamente sí. ¿Estamos? Sí. ¿Cómo? No es presión que tiene ese bajo. Pues. Paren un poquito. No es que sea despreciable. De hecho, hay que tenerlo en cuenta, habría que tenerlo en cuenta. Pero hagamos una cosa, pongámonos en el peor caso posible. ¿Estamos?
Y entonces, ¿cómo? Simplificar. Sí, correcto. ¿Qué podemos decir? Y que Ya mismo. la resistencia de la escalera. Ah, bueno, pero primero con la. Antes de despreciar, estas dos resistencias, ¿cómo están? En paralelo. ¿Sí? ¿Estas dos están en serie? Ah, no, están en el coso. Tenemos esto, ¿ah? Pero la escalera con la otra, con la de la lámpara A, estaría en paralelo, ¿no? ¿Cómo? La de resistencia de la lámpara B Esta y esta. están en paralelo, ¿Por qué? porque es un circuito cerrado y solo de componentes. Efectivamente, estas dos resistencias están en paralelo. Así que acá tenemos una serie. Y acá tenemos. Pero arriba los traen en paralelo también. ¿Cómo? Las arriba los traen en paralelo también. ¿Cuál es de arriba? L1 y L2. Sí. Correcto, no están en serie, están en paralelo. Gracias. No sé por qué pues eso. Sí. Va. En fin, ¿cómo nos queda el circuito? RP12. Que 220 volt. RLA y RP de qué? RP B, sí, de lámpara B y escalera. ¿Cuánto dan las resistencias? ¿Esta? ¿Cuánto da? 5 ohms. ¿Esta? 110 kilo ohms, ¿no? ¿Y esta? Prácticamente lo mismo. Está buena gramaticalmente la frase, pero ¿qué significa? ¿Cuánto vale esta resistencia? ¿Esta resistencia es el paralelo de 110 kilo ohms? No. 110.000 ohms por un ohm sobre 110.000 ohms más un ohm da 1. Es la relación esa que habíamos visto, que era una muy grande, la otra muy chica, por lo tanto se va casi a la más chica. Sí, sí. ¿Podemos simplificar un poquito más este circuito? Sí. Sí. Generador de 220 volt. Una resistencia RP 12 de 5 ohms. Y acá una única resistencia RLE, R de lámpara y escalera, de. ¿Qué hacemos con este ohm y estos 110.000 ohms? Se suman y sería 110.000 más 1. 110.000, 1. ¿Vamos? Bien. ¿Podemos simplificar más el circuito? Solamente vos dijiste que sí. Me quedan dos resistencias en paralelo. ¿No? Bueno, ahora sí, ella dijo que sí, el resto se anima. Bien, correcto. Estas dos resistencias están en paralelo. ¿Vamos? Pero ¿saben qué? No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no lo necesito. Supongamos que hiciéramos el paralelo. Momentáneamente, Voy a dibujar. 220 volt y acá una resistencia total. ¿Y cuánto valdría esa resistencia total? Aproximadamente 5 ohms. ¿Por qué? Porque es 5 en paralelo con 110.000, 1.
Va a dar más. Bueno, sí. Esto va a dar aproximadamente 5. Bien. Pregunta. ¿Qué corriente circularía por acá? Al final dije que no lo iba a hacer y lo terminé haciendo. Pero bueno. 220. 220 dividido 5. 44 amperes. Y total igual E sobre R total, o sea, 220 volts sobre 5 ohm, 44 amperes. Bien, ahora que tengo eso, ¿qué tengo que hacer? Vamos ahora al. Decir que acá tengo 44 amperes. ¿Cuánto se va para cada lado? Todo, 24 amperes para En realidad la inmensa mayoría de esa corriente se viene para acá. Pero no tengo una forma directa de calcular esto con esta corriente. Pero si yo ahora digo, pará, 220 volts en paralelo. dividido 5 ohms, me da esta corriente, ¿no? Y IP12 E sobre RP12, 220 sobre 5 ohms, 44 amperes. ¿Correcto? Eso, perdón, lo puedo calcular porque los 220 están en paralelo a. Porque esta resistencia está en paralelo con esta y está en paralelo con el generador. ¿Y acá qué corriente circula? ILE. E sobre RLE, o sea, 220 dividido 220 dividido 110 kilómetros aproximadamente, es un poquito más. ¿Sí? ¿Y esto cuánto da? y aproximadamente 0. Sí, da aproximadamente 0, pero podemos hacer esa cuenta. De hecho, necesitamos ese valor. 0,002 sea 2 miliamperes. ¿Correcto? Bien. Y entonces, ¿Cuál es la resistencia de la escalera? ¿Cuál es la? ¿dónde? ¿Acá? Acá no sé, pero si me vengo acá, esta es 110, esta es 110 kilómetros y esta es un ohm. ¿Sí? Bueno, entonces, gente, acá ya puedo decir que acá tenemos 44 amperes, que acá vienen aproximadamente 44 amperes. Con eso uno diría que acá la corriente vale 0, pero no vale 0. Acá tenemos 0, no, tenemos 2 miliamperes. 2 miliamperes. ¿Correcto? Sí. Bueno. ¿Qué hacen estos 44 amperes cuando llegan acá? Se divide. Se dividen. ¿Cómo? En partes iguales. Sí. ¿Por qué? Y porque las dos resistencias que están en paralelo, ¿cómo son? Sí, igual. Igual. Procede. Entonces, 10 y 22. ¿pregunta o afirmación? Bien. Podemos afirmar que tenemos 22 amperes. Y si las resistencias no son iguales, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cómo poder calcular. Y bueno, gente, acá esto es fácil, ¿no? Acá tenemos 220 volts, acá 220 volts, ya tenemos casi todo resuelto. Nos falta ver qué pasa acá. Pregunta, ¿qué pasa con 2 mA en 110K? ¿Qué tensión tenemos acá? ¿Cuánto era el ampere esto? 0,02. ¿Sí? $2,2 volts. ¿Por qué hiciste? ¿2 por 110? No. 0,02%. 0,02 por 110. No, 100%. ¿Cómo? Y hay que multiplicar. Ah, pará. La estoy pensando como si fuese ohms. Es K, Claro. entra en K. La pregunta es Tranquilo. 2. O sea, si hacen la cuenta, les va a dar aproximadamente 220 volts. Sí. ¿Y acá cuánto les va a dar? Si acá hay 220, acá cuánto hay aproximadamente. 220. ¿Recuerdan este circuito cerrado? Ah, no, 0. Ah. 220 en sentido antihorario. 220 en sentido horario, acá le queda aproximadamente 0 volts en sentido horario. ¿Sí? Y esta corriente, ¿qué va a pasar? Bueno, pues acá vienen
0 volt, estos 2 miliamperes vienen por acá y producen una caída de tensión acá de 0,002 volt, ¿no? 2 miliamperes por 1 ohm, que vienen acá. Vamos a tomar algo de la misma que ¿Cómo? Sí, correcto. Bueno, ahí tenemos resuelto el circuito. Ahora, entonces, acá tenemos en esta lámpara 220 volts. En esta lámpara, 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en estas lámparas? Acá y acá. La de arriba se prende, la de La abajo. de arriba se prende y la de abajo se queda apagada. Entonces, normalmente las lámparas, ¿cómo estaban? Apagadas. Ahora, ¿qué pasó? Una se prendió. Se prendió esta. Y esta se quedó apagada. ¿Qué significa eso? ¿Cómo? Hay algo en el circuito, una anomalía. hay una anomalía, ¿sí? Y si se prende la lámpara de arriba, tenemos que revisar el cable de abajo. Si se hubiera prendido la lámpara de abajo en lugar de la de arriba, si esta queda apagada y esta prendida, habría que revisar el cable de arriba. ¿Vamos? Así como se empezaron a dar cuenta, ¿no? Así es como se empezaron a dar cuenta de que había problemas. ¿Vamos? Y entonces, cuando una de las lámparas se prendía, hay que salir a revisar los circuitos. Empiezo a revisar los cables, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Uy, una escalera. ¿Qué hace la gente de la empresa distribuidora? Saca la escalera. En ese momento, en la época de Edison, ¿qué pasaba? Había que ir hasta acá y ver si después de haber sacado la escalera, las lámparas se habían apagado. Hoy sería más. Celular, che, ¿cómo está esto? Se apagó la lámpara, listo. Este era el problema. ¿Vamos? Pregunta, para Sí, al día de hoy, sí. la cantidad de interferencias y escaleras que debe haber apoyadas son millones. Sí. Bueno, hubo que hacer algo. Porque además hay otra cuestión. ¿Qué pasa si la escalera, en lugar de estar acá, está acá? ¿Sabéis que con el disyuntor o no hubiera saltado? ¿Cómo? Si yo, no, porque me falta el otro componente para que salte. El interruptor diferencial no habría actuado. Porque por acá tengo 22 amperes y salen 22 amperes. ¿Estamos? O en realidad 22 amperes con 2 miliamperes. O sea, por acá vienen 22 amperes con 2 miliamperes, 2 miliamperes se van por acá y 22 amperes salen por ahí. La diferencia, 2 miliamperes. ¿Actúa el interruptor diferencial automático? No, porque no supera el umbral de... No supera el umbral. ¿Eh? Y de hecho, gente, se dice interruptor diferencial automático, no se dice disyuntor. ¿Estamos? ¿Mm? No existe en la reglamentación de la EA la palabra disyuntor. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿el interruptor diferencial automático no actúa? No. Pero la gente acá tiene una lámpara que está prendida y la otra no. ¿Qué hacemos? Le golpeo la puerta a los distintos vecinos y le digo, discúlpame, ¿me permitís inspeccionar tu instalación para ver qué es lo que está pasando? ¿Qué va a decir cada uno? ¿Qué van a hacer cada uno de los vecinos? Claro. Ni remotamente, y menos en Estados Unidos. Que además vienen con la escopeta, Claro. ¿no? ¿Pero pueden revisar el medidor? ¿Cómo? El medidor. ¿Qué pasa? Revisar el medidor. A ver si... Discúlpame, ¿qué pasa con el, qué hago con el medidor? pueden chequear, si no pueden pasar, los medidores siempre suelen estar afuera. Ajá, ¿y qué hago? Para ver si hay alguna discrepancia o alguna anomalía. Está buena la frase, pero ¿qué tipo de discrepancia voy a mirar? 22 amperes con 2 miliamperes, vuelven 22 amperes. Estás dentro del rango de error del instrumento de medición. ¿Vamos? Desconecto el usuario desde el medidor. ¿Puedo hacerlo? Sí, me llevo la armadura de Kevlar por la duda, porque los escopetazos. ¿Estamos? Sí. Primero pregunta, que durante la lámpara de descarga. Si están las dos prendidas, es decir que hay problemas en las dos. No, no debería pasar. No debería pasar. Listo. Esto funciona si una sola está prendida y la otra no. Si están las dos prendidas, tenés un problema más grave todavía.
esto no está generando 220 voltios, está generando mucho más que 220 voltios. Ok. ¿Estamos? Estamos. Y ahí empezarían a quemar todos los usuarios. Vos no podrías ir poniendo este tipo de instrumentos, estas lucecitas, en distintas partes de la red, entonces voy seccionando y digo, Podría eventualmente. entonces tengo que revisar. Pero me tengo que asegurar de que esta conexión sea una conexión a tierra bastante fiable. O sea que voy por la vereda haciendo agujeros en la vereda para poner una jabalina enfrente de la casa de cada vecino. Escopetazo, ¿no es cierto? No, pero lo que digo que ya Vuelve a la casilla cero. que estén previamente por decir, ¿no? Por No, cuadro. a ver, pero eliminar esas cosas nos hace progresar. En el buen sentido de la palabra. Si tengo, lo voy haciendo por cuadra, ¿sí? Sí. O sea, ya está previamente instalado en las casillas que vos tenés de norte o de sur, y decís, yo que en esta cuadra detecté que tengo ese problema. Técnicamente es viable que te vayas a cada esquina y vayas desconectando a todos los usuarios de esa manzana y para ver si el problema desaparece. Y es mejor que ir desconectándolo por uno. Por lo menos No, porque no sabes de dónde viene el tiro. Hay varios vecinos que van a estar enojados. Así que no. Es una multa por cada minuto, por cada segundo, perdón. En realidad por cada número de interrupciones que duren determinado tiempo. ¿Y el tiempo? ¿Estamos? No me acuerdo ahora cuánto es el tiempo. Toda interrupción mayor a 3 minutos. Tenemos margen eventualmente. ¿Estamos? Pero, ¿cómo se solucionó, entre comillas, esto? Esto se solucionó, entre comillas, de esta manera. Directamente, en donde empieza la distribución de energía eléctrica, uno de los cables se puso a tierra. ¿Vamos? ¿Mm? ¿Y por qué esto es una solución? Si esta silla directamente produce la descarga en la escalera. Claro, pero a ver, en este caso, ¿cómo sería el circuito? Si lo hago cerrado, tengo una entrada y una salida. Esto ya desaparece. Pero depende de la resistencia de la puesta a tierra. Ajá. Si es mayor a la escalera, no se ve por la escalera, la va a crecer. La corriente tiende bien, es más fácil de entender. A ver, seamos un poquito cuantitativos. Tenemos esto, ¿no? Y tenemos esto. O sea que en líneas generales tenemos esto. ¿Qué pasa acá, gente? Si llega a ir corriente por la escalera, se tiene que ir a la tierra. Si recorro este camino, ¿qué pasa? ¿Cuántos elementos tengo en ese camino? Dos. Y bueno, en la tierra no va. Uno, La resistencia de la escalera. O sea, la escalera está en paralelo con una resistencia de 0 ohms. nunca va a pasar corriente por la. Nunca va a pasar corriente por la escalera. ¿Estamos? ¿Mm? Usted me podrá decir, no, mira, si yo llego a armar esto y pido, va a circular corriente. Bueno, sí, puede pasar porque, al fin y al cabo, si queremos ser puristas, en realidad no están en paralelo con 0. ¿Sí? Acá hay un poquito de resistencia. Pero la corriente, ¿qué va a preferir hacer? ¿Entre venir por acá hasta este punto o venir por acá hasta este punto? Y por el otro punto, porque Prefiere ir principalmente por acá.
Eso no quiere decir que la corriente acá sea cero, sino que la mayor parte de la corriente va a venir por acá. ¿Correcto? Sí. ¿Mm? Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Ahora supongamos que la situación es esta. ¿Qué pasa con esa escalera? No pasa corriente. ¿Mm? O sea que el circuito, ¿cómo queda? Esto no está, y estas dos resistencias están en papel. Este es el circuito. ¿Qué sucede acá? Bueno, por acá van a circular 44 amperes. ¿Mm? Y acá, bueno, 44 amperes, 22 y ya está. No tenemos más nada que hacer. Vuelve a los 44. ¿Cómo? Vuelve a los 44, solo una pequeña. Sí, sí, 22 amperes por acá, se suman con esto y tenemos 44. ¿Estamos? Esto es, disculpen, en esta situación. Ahora, ¿qué pasa si ahora, no está esta escalera acá, y la escalera está acá? ¿Cómo? ¿Ahí qué? Afecta. Bien, ¿de qué manera? Y la corriente que entra por ahí no va a ser la misma mensual. En el circuito Va a tener corriente la escalera. se va a ir una. A ver, gente, esto es una escalera de un ohm. ¿Estamos? La corriente entre venir por acá por un ohm o venir por acá por 0 ohms, ¿qué va a preferir? No, tiene más facilidad. ¿Cómo? Donde tiene más facilidad. Porque tiene más facilidad. ¿Y por dónde tiene más facilidad? Ubicables. Por el cable. O sea que, en este caso, los 22 amperes vienen por acá y vuelven por acá. ¿Qué hace el interruptor diferencial automático? Nada. ¿Estamos? Claro que acá estamos diciendo, che, hemos simplificado un poco las cosas. ¿Los cables qué resistencia tienen? 0. ¿Y si los cables no tienen resistencia 0? Van a ser menor a 1. ¿Cómo? Van a ser menor a 1. Probablemente. Por ejemplo, 0,1. Sí. Entonces, No, para que no haya corriente en la escalera, los cables tienen que ser. Claro. La resistencia tiene que ser menor. los cables tienen que ser perfectos. Conductor ideal. O sea, sí. Cosa que no consigo en el Mercado Libre de eso. ¿Estamos? Va, sí, capaz que sí, pero hay que ver si cumple con la especificación. Porque siempre me pueden prometer cualquier cosa, ¿no? Y lo de la ferretería está normalizado. Supongamos que las resistencias son de 0,1. Y este problema está pasando acá. ¿Estamos? ¿Listo? Ah, qué bueno, doble ohm. No. Un ohm. Resistencia calibre. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Hay que sacar esa escalera. ¿Cómo? Hay que sacar esa escalera. Está bien. Por supuesto, ¿no? Que siempre hay que cumplir con la medida de seguridad. El tema es cómo numéricamente, cómo resolvemos este circuito. Y porque ahí la resistencia de escalera que estaría en paralelo a la otra. ¿Estaría o está?
Estoy analizando, no estoy seguro. Bien. Analicemos, ¿no? ¿Es una estrella? Ahí que tengo. Dos. Hice un camino cerrado, ¿no? ¿Cuántos componentes tengo en ese camino cerrado? Dos. Dos. ¿Cómo está esta escalera con este cable? En paralelo. Así que a esto lo voy a empezar a simplificar. Cero como un ohm. 10 ohms. 220 volts. Gente, ¿cuánto vale esta resistencia? 10,2 ohms. Porque son estas tres, ¿no? ¿Y acá qué tenemos? RP igual 0,1 por 1 sobre 0,1 más 1. ¿Cuánto da eso? 0,1 más o menos. Un poco más chico de 0,1. Aproximadamente 0,09 ohms. Aproximadamente. ¿Y ahora? ¿De qué con qué? Estas dos en paralelo, ¿no? ¿Y estas dos? No, esa es la serie. Estas dos en serie. Muy bien. No te van a hacer paralela y después la ¿Cómo? paralela y después A ver, ya voy contando. 0,19. O sea, la corriente ahí. Y acá 10 en paralelo con 10,2. 5. Aproximadamente 5 ohms. ¿No? Bien. ¿Y ahora? Sí. La serie. Fue igual 5,2 que tenía de antes. Pues sí, vuelve como Jackie. ¿No? Y entonces, bueno, 42,3 amperes. Entonces, entonces acá tenemos 42,3 amperes. ¿Qué tensión tenemos acá? 10,3 por 0,1. ¿Cómo? 42,3 por 0,1. ¿Cuánto da eso? 4,23. 4,23, ¿no? O sea, acá, ¿no? 4,23. 42,3 amperes. Y acá, gente, ¿qué corriente tenemos? La factura que tiene ese 42,3 tiene 42,3 amperes. ¿Y qué tensión tenemos acá? Más o menos la misma, 4,23. Un 10% menos. 3,8. ¿Sí? ¿Qué tensión tenemos acá? $220 menos 4,23 menos 3,8. 220 menos 8, 212 voltios. Y ahora podemos calcular estas corrientes, ¿no? 21,2 amperes y aproximadamente 21,2 amperes. ¿Sí? Llevemos estos resultados acá. ¿Qué tenemos acá? 21,2 amperes. 21,2 amperes. 2,12 volts. 212 volts. 2,12 volts. ¿Sí? Acá no pasa nada. ¿Y acá qué pasa? Gente. Acá tenemos 21,12 por 10. 212 volts aproximadamente. Pero, ¿cómo son acá las corrientes? Están en paralelo, ¿no? Están en paralelo, sí. Y
y la gran mayoría va a ir por la escalera. Acá tenemos 3,8 volt y 3,8 volt. O sea que acá, ¿qué tenemos? ¿38 amperes? Y 3,8 amperes. Ah, esto cambia todo. Porque, ¿qué sucede acá? ¿Qué corriente viene por acá? Y 21,2 amperes. 21,2 amperes. Por acá se van 3,8. 3,8 y por acá ¿cuánto viene? 38. 21,8 menos 3,8. pasa el disyuntor. Va a actuar el interruptor diferencial automático. Sí, efectivamente. 21 menos 4 hace 17. Superó el umbral de los 30 minutos. 17,2 amperes. La diferencia ¿Estamos? Entonces, de esta manera, cada vez que un usuario comete un error de esta naturaleza, ¿estamos? Acá se produce una diferencia de corrientes. ¿Y qué ocurre? Actúa el interruptor diferencial automático que está acá. ¿Y al resto de los vecinos qué le pasa? El problema queda circunscrito a la instalación del vecino que generó el problema. Ahora, si no tiene el interruptor diferencial automático, Si no tiene el interruptor diferencial automático, tiene un problema. Es que él va a actuar como lámpara de descarga. Y se va a iluminar y va a trascender. ¿Estamos? Sí. Ahí en 3,8 amperes. ¿Cómo? Ahí en lo que escribió, lo último que escribió, después del 3,8 amperes, ¿qué dice? Al ser la diferencia de 3,8 amperes mucho mayor a 30 miliamperes, porque estos cuántos miliamperes son. Es muy fácil la cuenta, ¿eh? 3.800 miliamperes. Al ser la diferencia de 3.800 miliamperes mucho mayor a 30 miliamperes, actúa el interruptor diferencial, que evita la interrupción del servicio a todos los vecinos y me protege a mí en mi propia instalación si yo estoy generando el problema. ¿Vamos? Bueno, entonces queda claro que poner escaleras cerca de los cables es peligroso. Por lo tanto, las instalaciones eléctricas evolucionaron para, bueno, que los cables en general dentro de las instalaciones queden embutidos. ¿Vamos? ¿Qué significa embutidos? En cañería dentro de la pared. ¿Correcto? Y así la cosa fue por años. ¿Y después qué pasó? Pues bueno, apareció la moda de poner los caños por afuera. Pero, no obstante, los caños, si son por fuera de la pared, son caños metálicos. Con lo cual, si apoyo algo pesado, bueno, me estaría dando cuenta que estoy apoyando una escalera sobre un caño. ¿Vamos? ¿Sí? Bien. En las instalaciones eléctricas de corriente alterna que tenemos acá habitualmente, tenemos un cable vivo y un cable neutro. ¿Cuál sería el vivo y cuál sería el neutro en esta instalación? No es lo mismo porque esto es continuo. La fase. El positivo sería la línea, la fase, eventualmente después vamos a ver qué diferencia hay, y el cable que tiene la conexión a tierra sería el neutro, efectivamente. El cable que tiene la conexión a tierra sería el neutro. ¿Y hay otro cable más? Una instalación de corriente alterna. Sí. El cable a tierra. El cable
de tierra, el cable de protección, el cable verde amarillo. ¿Estamos? Y acá, ¿dónde lo hemos considerado? En ningún lugar. ¿Estamos? No lo hemos considerado en ningún lugar. ¿Qué función cumple el cable de tierra? Una instalación corriente alterna o no le ejemplo que tengo. Y acá también. Mandar las púas a la tierra. Efectivamente, el cable verde amarillo es ese. ¿Estamos? Yo sí tiene que ser de 2,5, ¿no? Porque la mayoría. Un toma corriente. La de la jabalina le digo. Ujú. Olvídense de la escalera. Gracias por los servicios prestados a la escalera. En esencia, cada dispositivo que tiene una carcasa metálica de protección mecánica. ¿Vamos? Su carcasa metálica tiene que ir puesta a tierra. En una puesta a tierra que tienen que poner ustedes en la instalación. ¿Vamos? Y nuevamente, ¿qué corriente circula por este cable? Normalmente. Sí. ¿Por qué? Porque no había. Porque esta carcasa metálica, ¿cómo está respecto a la resistencia de esa? Aislada. ¿Mm? Está aislada. ¿Sí? El problema es cuando tenemos un problema de aislamiento. Decimos en la jerga que se puso a masa. ¿Mm? Esto suele tener una resistencia. RPAT. ¿Mm? Porque el cable no es un cable de sección infinita, tiene una determinada sección, tiene una determinada resistencia. Podemos traducir, bueno, ya lo tenemos traducido en un circuito. ¿Mm? Lo tenemos traducido en un circuito. ¿Qué tenemos acá? Sería un paralelo. Asistencia a la puesta a tierra. En líneas generales, acá tenemos RPAT. ¿Estamos? Y acá tendríamos la resistencia de defecto. RD. ¿Por qué? Porque normalmente esta falla que tenemos acá, este defecto de aislamiento, no suele ser siempre una resistencia cero. Puede ser una resistencia de un determinado valor. Valor del cual no tenemos control. Es un defecto. ¿Mm? Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, nos queda un circuito más elaborado que antes, el cual podemos resolverlo. Tomamos en cuenta la resistencia del cable y la desplazamos. Bueno, ahora tengámoslo en cuenta. ¿Qué podemos decir? ¿Qué cosas están en serie? RD y RPAT. Estas dos están en serie, estas dos están en serie. No, ya. ¿Cómo? La resistencia de cables. No. Estas ya no están en serie, porque no tienen la misma corriente. ¿Cómo queda el circuito?
0,1 ohm, 0,1 ohm, 10 ohms, 0,1 ohm, 10,1 ohm y RD más R par. RD pat. Que habría que ver qué valor tiene. ¿Correcto? Sí. ¿Y ahora? ¿Podemos seguir poniendo la corriente de diapasón? ¿Puedo simplificar algo más? No. Porque estos dos están en paralelo. ¿Cuál? ¿Estas dos están en paralelo? No. ¿Por qué? Porque está esta referencia acá. ¿Estamos? Entonces no están. Tampoco puedo decir que estas dos están en serie porque está esta resistencia, ni que estas dos están en serie porque está esta resistencia. Así que, en primera instancia, esto, así como está, necesita matemática más avanzada. ¿Vamos? Ahora, poniéndonos en el peor caso, si despreciamos las resistencias de los cables, y eso, E, 220 volt, y R de paz. ¿Correcto? Quedan tres resistencias en paralelo. ¿Se puede resolver eso? Sí. Tranquila. Ahora, ¿qué pasa si ponemos una persona tocando justamente la carcasa? Sobre la carcasa ya está en un estado. Con el efecto de aislamiento. No, claro. Nada, ¿por qué? Aislado. La resistencia de los se va a ir a la barra. En resumidas cuentas, lo que tenemos es esto. ¿Vamos? Lo que sí, ya estas dos resistencias no están en serie. El humano y el PAT están en paralelo. ¿Cómo? El humano y el PAT están en paralelo. Pero la resistencia de la persona y la puesta a tierra están en paralelo. ¿Correcto? Bien. Como esta resistencia suele ser del orden de menor a 40 ohms, o debería ser menos todavía, depende de la instalación. Pero esto es un valor que está especificado en la reglamentación de la EA. Esta resistencia es 25 veces más chica que esta. Por lo tanto, la corriente que venga por acá va a ser 25 veces mayor. acá 25 veces más chica esta comparada con esta. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si yo no pongo este cable a tierra acá? Pero sí está la persona conectada. Ese cambio de reducción de 25 veces de la corriente no ocurre. Y entonces toda la corriente de defecto pasa por la persona. La corriente no tiene un lugar más fácil por donde ir, pasa por una. El lugar más fácil que tiene la corriente para ir a tierra, ¿cuál es? La persona. ¿Cuándo? Cuando toca el dispositivo. Vas a estar el interruptor diferencial, Si hay interruptor diferencial, pero las patatas vas a sentir igual. va a actuar, pero el shock eléctrico lo vamos a sentir. Entonces, lo recomendable, en realidad lo obligatorio por reglamentación es que tiene que haber interruptor diferencial automático y puesta a tierra. ¿Estamos? Sí, pero si, al fin y al cabo, si está el interruptor diferencial, va a actuar, sí, pero el cable verde-amarillo, ¿para qué lo ponemos?
para que cuando aparezca el defecto, directamente actúe el interruptor y no sea necesario que uno vaya y toque la heladera. ¿Vamos? ¿Mm? Muy bien, gente. ¿Listo por hoy? Lo que no sé es cuándo nos vemos. No, sí, estoy pensando en un módulo. No, jueves que viene listo. Jueves que viene está. Estaba pensando que es lunes. Perdón. Porque la clase, pero no me haría falta.